Es que cuando tú ves estas estadísticas, uno se pregunta, ¿cómo aguanta tanto el venezolano? ¿Ah? ¿Cómo aguanta tanto el venezolano? O sea, es increíble, somos un país poderosísimo. Para aguantar palo, ¿no? Para llevar vaina. En Venezuela, aburrirse es muy difícil. Es un problema tras otro que mantiene permanentemente en tensión a la población venezolana. Los servicios públicos, un dolor de cabeza enorme que se está dando en todo el país, sin que haya una respuesta concreta por parte de las autoridades competentes, ¿no? Hay quien le gusta que diga a las autoridades a quien le compete, porque no son necesariamente competentes para enfrentar el problema de los servicios públicos. Cuando no estamos con el tema de los servicios públicos y la crisis económica, entonces la tensión con nuestros familiares que están en el extranjero, porque así como no se puede estigmatizar que todo venezolano sea un delincuente, yo no lo creo. La mayoría son gente decente, gente trabajadora, gente emprendedora. Tampoco por el hecho de ser venezolano ya se es inocente. O sea, ¿cuántos delincuentes de verdad han ido a rayarle la cara a los venezolanos en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos? Y mientras la crisis migratoria se ha dado, ahora vemos cómo indefinidamente el presidente Nicolás Maduro se ha convertido ahora en el gran defensor de la migración venezolana, en el aladid de la justicia para la migración venezolana, para el inmigrante venezolano, cuando hasta no hace mucho se burlaba y negaba la existencia de la migración venezolana, que ha sido uno de los más salvajes golpes que se ha llevado la familia de nuestro país. De esto vamos a hablar hoy, acá en Víctor Moreno TV. Amigos, un placer saludarles. Sean bienvenidos todos a Víctor Moreno TV, este proyecto comunicacional que ha nacido para aportar un grano de arena a la libertad de expresión y para dar un paso de frente en contra de la censura, que es tan importante en estos tiempos. Es por esto que arranco por pedirles, como siempre, caramba, que nos den allí suscribirse, también nos den me gusta, activar la campanita para tratar de fortalecer este proyecto comunicacional. Mira, digo que en Venezuela no hay tiempo para aburrirse. Hoy vamos a tocar el tema de los servicios públicos en primer lugar. Después vamos a hablar un poco del tema de la migración y después vamos a hablar un poquito del nuevo Robin Hood de los migrantes venezolanos, que ahora es el presidente Nicolás Maduro, que a diario ahora se da golpes en el pecho y topetazos en la frente defendiendo una causa que hasta hace poco tiempo la criticaba. En principio negó su existencia, como es el tema de la migración. De eso voy a hablar un poquitico de Maduro más adelante. Así que quédese hasta el final para que escuche lo que voy a decir sobre Nicolás Maduro. Primero, aquí no hay tiempo para aburrirse, porque durante todos estos meses hemos visto cómo se ha venido agravando el tema de los servicios públicos en Venezuela. No entendemos cómo en los medios de comunicación, sobre todo aquellos que cubren las fuentes oficiales, no se destaca por ninguna parte la grave crisis que está viviendo el venezolano en materia de servicios públicos. Esto lo digo porque uno solamente lee en todas partes los combates del oficialismo contra Bukele, los combates contra el imperialismo, el apoyo al socialismo, la tierra de Bolívar, y no vemos por ninguna parte que se puedan abordar los problemas que en este instante están afectando tan salvajemente al pueblo de Venezuela. Digo esto porque, fíjense, el tema de los servicios públicos. La cantidad de comunidades en todo el país que están sufriendo apagones y bajones de electricidad, porque el tema es que el apagón llegó y te dejó sin electricidad, al comerciante quebraste porque los productos se dañaron, en la familia, bueno, el calor o en un laboratorio los equipos tecnológicos para mantener las muestras, etc. El bajón, que es aquel que va dañando los equipos electrodomésticos, aquel que va dañando los equipos de los comerciantes, de los industriales, el que va dañando los equipos del sector productivo venezolano, que no hay quien responda por esto. Y que mucha gente pensará, como ya estamos acostumbrados hace tantos años con una crisis eléctrica, bueno, que es normal que en Venezuela no haya luz. Eso no es normal. Y no puede nunca normalizarse algo que es un crimen contra una población, que es un crimen que atropella derechos constitucionales, en donde vemos cómo lamentablemente torean, apartan así como una Verónica de aquellos toreros españoles, sin importar lo que está viviendo la población de Venezuela. La gente está llevando mucha vaina por el tema de los apagones y el gobierno no habla de eso. Los gobernadores no hablan de eso.
Los alcaldes no hablan de eso. Las autoridades nacionales no hablan de eso. Antes por lo menos decían que era una iguana, que era el fenómeno del Niño, que era un saboteo. Ahora no. Ahora simplemente cálenselo. Simplemente cálense los apagones, cálense los bajones de electricidad y dejan que se destruyan todos los equipos de su negocio, de su empresa, o lo que es más triste, de los hogares de los venezolanos. Esto sumado a la grave situación de agua potable que está afectando a gran parte del territorio nacional, pudiéramos concluir que existen en este momento zonas de Venezuela en donde la gente no solamente está pasando dificultades para poder comer, es que no tiene electricidad y tampoco tiene agua para sus necesidades básicas. ¿Qué va a esperar el gobierno para una respuesta frente a esto? ¿Qué va a esperar el gobierno para dedicarse a trabajar en esta materia? ¿Cómo no? Dedíquense al tema político, peleen contra el imperialismo, hagan todo lo que ustedes consideren que sea conveniente en función de sus intereses políticos, pero dedíquense también a darle respuestas a la población en materia de servicios públicos, porque a nivel del mundo se sabe, se comenta, se rumora que en Venezuela hay dificultades con los servicios públicos, pero son pocos los detalles que se conocen de las calamidades que vive cada familia venezolana por los apagones y por la falta de agua en todo el territorio nacional, quizá en una zona más que otra, pero en todo el territorio nacional. Esto es alarmante, esto es grave y es lamentable, porque mientras la gente sufre las consecuencias de esto, bueno, no hay quien salga a dar la cara por el pueblo venezolano. Y tal como lo comento, no hay tiempo para aburrirse en Venezuela porque cuando no es una cosa es la otra. En los últimos días se ha abierto un debate muy completo con relación al tema del TPS, al tema del parol, al tema de la migración venezolana en los Estados Unidos, al que enviaron una cantidad de venezolanos al SECOT, a esta cárcel de alta seguridad en El Salvador, en donde inclusive el propio Marco Rubio ha dicho que si cometieron algún error al enviar a una persona al SECOT, que no hubiese cometido un delito grave en los Estados Unidos, bueno, corríjanlo y envíenlo a territorio venezolano, porque estaban cometiendo un delito al estar ilegalmente dentro del territorio estadounidense. Porque muchas veces la gente no quiere entender que un delito en los Estados Unidos, que es el caso que estamos discutiendo, no es solamente que usted atraque, que usted robe, no, estar ilegal en Estados Unidos es también un delito y está fuera del marco legal. Y eso lamentablemente no se quiere entender. Que es injusto que mucha gente haya ido a parar al SECOT. Es probable, lo está reconociendo el propio gobierno estadounidense. Pero, por otra parte, hay un cúmulo de importantes pruebas que demuestran que un sector numeroso de quienes llevaron al SECOT fueron a los Estados Unidos a delinquir. Y esos que fueron a delinquir a Estados Unidos no se parecen en nada a la aplastante mayoría de venezolanos que está en los Estados Unidos trabajando, que está en los Estados Unidos produciendo, que entró a Estados Unidos por vías legales como el parole o el TPS o a través de un asilo y que está allí para generar producción, que está pagando impuestos, que está contribuyendo al fortalecimiento de la economía de ese país y está sobre todo trabajando en función de sus intereses propios y que añora a su país, a su tierra, al alma llanera, al Salto Ángel, a las playas venezolanas y que ha sufrido las consecuencias de tener que vivir una etapa migratoria. Y a pesar de todo esto, entonces ahora tiene que calarse que unos delincuentes vayan allí a mancillar el nombre del venezolano, vayan allí a dejar, como el caso del leíto oficial, a poner por el piso el rostro de la mayoría de los venezolanos que están en los Estados Unidos. Esta situación no se ha manejado con la sinceridad que se debe manejar. Esto se ha manejado con mucha hipocresía. Se ha manejado pensando, priorizando y privilegiando los intereses políticos por encima de los verdaderos intereses nacionales. Es muy oscuro, es quizá opaco la información que actualmente está manejando el pueblo venezolano, pero que está manejando en general la opinión pública internacional, y allí también tiene culpa el gobierno de los Estados Unidos, que atropelladamente pareciera que el tiempo se les va a acabar, están haciendo una cosa detrás de la otra sin permitir que los instrumentos legales puedan funcionar adecuadamente para que haya justicia. Ya comenzó a pronunciarse el Poder Judicial en los Estados Unidos de Norteamérica y creo que en los próximos días va a haber nuevas manifestaciones que permitan, a través del Poder Judicial, demostrar que la ilegalidad con que se ha tratado a muchos venezolanos y la atención que viven muchos venezolanos en Estados Unidos no se la merece nuestro pueblo después de haber vivido tantos años de dificultades dentro del territorio nacional. El que haya cometido delitos aquí en Venezuela o en los Estados Unidos tiene que caerle todo el peso de la ley, sea de la nacionalidad que sea, y si es venezolano, todos tenemos que estar de acuerdo que el que la debe, la paga. Y para pasapalo, esta crisis migratoria que nos ha traído tantas dificultades,
Ahora nos muestra un presidente Nicolás Maduro que tiene más de 20 días hablando todos los días del tema de la migración. Todos los días habla del tema de la gente que está en el Secot. Habla del campo de concentración nazi que se ha convertido en el Secot, en donde han secuestrado a nuestros venezolanos y que él va a hacer lo imposible por devolver la patria a nuestros venezolanos, nuestros compatriotas, y además de eso atraerse a todos los venezolanos que estén por el mundo, porque él ahora sí ama a los venezolanos. A mí me parece el colmo del caradurismo esta postura, y con mucho respeto lo afirmo. Y cuando digo respeto es porque yo no creo que el combatir, el confrontar una postura tenga por qué estimularme a mí a faltar el respeto. Pero aquí hay cosas históricas que uno no puede ignorar. Desde hace muchísimos años comenzó este proceso migratorio venezolano que ha dejado tristeza en muchas familias de nuestro país. Yo he puesto en radio ejemplos, como aquel cuando la gente habla por teléfono, que es la manera como ahora nos comunicamos con los hijos, con los nietos. Ahora echamos bendiciones, es a través de una pantalla de un teléfono celular, en donde estén nuestros muchachos. Y cuando el papá habla con el hijo, o el abuelo con el nieto, o el esposo con la esposa, mire, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, papá, aquí trabajando, echándole pichón, todo está perfecto. Y de aquel lado, papá, ¿y tú cómo estás? No, aquí estamos bien, no te preocupes, que la cosa no está tan mala como parece. Y cuando se apagan los teléfonos, comienzan las lágrimas a correr, la impotencia, la frustración, el dolor que hemos vivido muchos padres que nos han alejado de nuestros hijos. El dolor que se ha vivido en Venezuela, que es un país que todo el tiempo se acostumbró a recibir migrantes, a tener que emigrar. Y 8 millones de venezolanos y más, de acuerdo a la ONU, en este momento están esparcidos por el mundo. Eso significa que la familia está dividida. Eso significa que ha habido tristeza, dolor, desgracia. Ha habido despedidas por teléfono, gente que está muriendo. Conozco de amigos que han asistido a través de un teléfono al entierro de un hermano, al entierro del papá, al entierro de la mamá, al matrimonio de un hijo. Qué desgracia que el país haya tenido que pasar por todo esto. Pero el colmo de los colmos es que el principal responsable de la crisis migratoria de Venezuela hoy aparece echándole la culpa a las sanciones, que yo sí creo que las sanciones agudizaron el problema migratorio venezolano, echándole la culpa a una famosa guerra económica, echándole la culpa a todo mundo de la crisis migratoria venezolana, y el presidente Maduro no asume la responsabilidad que le corresponde de esta profunda crisis migratoria que ha vivido Venezuela. Me canso de leerlo, me canso de verlo, y en ninguna parte le pide disculpas al pueblo de Venezuela por esta crisis tan profunda que nos ha generado, esta herida tan grande que nos ha abierto en el pecho con el tema migratorio. Porque mucha gente habla del tema migratorio como que si fuera algo tan sencillo. Es que nos arrancaron a los muchachos de nuestro corazón, nos apartaron del lado. Los nietos crecieron y no los vimos crecer. O muchos nietos nacieron y no los vimos cuando nacieron. ¿Ustedes creen que eso es justo para un pueblo como el pueblo venezolano? Con las costumbres, con las tradiciones, con la actitud, con la postura que tiene el pueblo de Venezuela. Pues no, es injusto. Y el principal responsable de toda esa crisis es Nicolás Maduro, por los errores en materia económica, por sus errores en materia política, por la improvisación, por la grave crisis que se ha generado cuando se ha privilegiado el tema político por encima de los intereses del país. Se han ido los talentos que teníamos en la universidad, los profesores, se han ido los profesionales de alto nivel en la industria petrolera, en el sector salud, en el sector de educación, lo cual debilita la formación y el fortalecimiento de la Venezuela de mañana. De eso es culpable el presidente Nicolás Maduro. Y no puede salir ahora, como que si no ha roto un plato, simplemente a decir que él aspira a rescatar a todos los venezolanos, que él le duele lo que está pasando con la migración venezolana y que él va a defender a la migración venezolana por encima de cualquier cosa. Y cuando hace unos años decías que te daba vergüenza que los venezolanos fueran a Estados Unidos a lavar posetas, ¿por qué no recuerdan aquí? Lo que pasa es que los medios están frenados. ¿Por qué no recuerdan aquí las veces que el presidente Nicolás Maduro dijo eso cuando se burlaba de los migrantes venezolanos que se fueron al extranjero? ¿Por qué no se señala aquí que durante muchos años le dieron la espalda al volumen tan alto de migrantes que se fueron al extranjero? ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice que los migrantes que están fuera del país, obviamente, no pudieron participar en el proceso electoral del pasado 28 de julio porque le negaron el derecho a los venezolanos a que participaran en ese proceso en todas las ciudades del mundo? Ahora, después de todo esto, vienes a decir que te duele mucho los migrantes venezolanos, que vas a luchar por la migración venezolana, el plan Vuelta a la Patria ya tiene 1 millón de retornados. ¿Y cuántos se han ido? ¿Cuántos se han ido? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué nuestros muchachos nos abandonaron? ¿Por qué dejaron el país? ¿Por qué abrieron caminos en otra dirección? Bueno, sencillamente por falta de oportunidades en su patria, por falta de posibilidades en su patria.
Y no hay algo más traicionero que aquel que pueda tener las herramientas para fortalecer una nacionalidad, que haga todo lo contrario, como se ha hecho en esta ocasión. Entonces, ver como que si no hubiese pasado nada a quien ejerce la presidencia de la República, decir hoy insistentemente todos los días que está muy preocupado por el tema de los migrantes y sentir que no hay quien le ponga la mano en el pecho y le diga que está mintiendo, obliga a quienes somos periodistas a tener que correr los riesgos para asumir posiciones. Porque no puede permitirse que este profundo dolor que ha vivido la familia venezolana pase en culeto con ella para allá y para acá, simplemente por intereses de tipo político o intereses de tipo personal. Yo he venido diciendo insistentemente, tanto en radio como por aquí, que falta mucha agua por correr debajo de los puentes. Venezuela es un país destinado a salir adelante. Venezuela es un país destinado a superar las dificultades. Pero creo que necesariamente para que esto pueda darse, también se requiere que se den nuevas condiciones y tengo la percepción, tengo la pequeña impresión de que van a suceder cosas en los días por venir que quizá puedan marcar un rumbo diferente en la historia de Venezuela y obviamente de todos los venezolanos. No, lo que pasa es que o sea, hay un control del aparato comunicacional y allí manejan las cosas muy parcialmente, pero hay la necesidad de reaccionar. Yo creo que con altura, con respeto, hay la necesidad de reaccionar, porque el tipo no puede decir que no tiene nada que ver con eso. O sea, no, yo, pobrecito, los migrantes, voy a ver cómo los ayudo. Epa, pero no fuiste el que echaste a perder la vaina para que la gente se fuera. ¿Y tú crees que somos pendejos para no entenderlo de esa forma? No, vale.